Tras la huella, orígenes y legado. Un viaje emotivo que rinde homenaje a aquellos que marcan la historia y guían el camino de las generaciones futuras. Dirección y producción general, Verdaderos Orígenes. Mi alma guarda un misterio desde el origen de mis tiempos, latiendo en mi corazón. Hola, ¿cómo están? Muy pero muy bienvenidos a esta nueva edición de Tras la Huella, descubriendo orígenes y también descubriendo estos grandes legados que descubrimos aquí juntos en este rinconcito tan pero tan lindo del Hotel Playa, más que emblemático para nosotros como comunidad. Y con una persona que también conoce este lugar a la perfección, porque ella nació, es de acá, correteó por esta ciudad y conoce mucho de nuestro lugar. Estamos hablando de Vanessa Karina Rinaldi, así es su nombre completo, todas la conocemos como Vanessa. Ella conoce a todos los pinamarenses y los que no son de Pinamar también la conoce, y ahora vamos a descubrir por qué. Nació en General Juan Madariaga el 17 de diciembre del año 1973 y hoy estás acá con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ceci? Qué linda presentación. Bienvenida. Gracias. Tenés Muchas muchísimo para compartirnos, Van, no sé por dónde arrancar, porque, a ver, nacíamos en Madariaga en ese tiempo y también íbamos a los boliches de Madariaga. Contanos cómo fue tu infancia, cómo fue esa adolescencia. Bueno, nací en Madariaga porque en el momento en que nací, un 17 de diciembre del 73, acá no había un centro asistencial, así que nací en la clínica del doctor Costa, la que está ahí, digamos, en diagonal al reloj. Exacto. Sí. Pero bueno, mis padres me dijeron que ya a los 4 o 5 días me trajeron a Pinamar, así que me considero pinamarense, pero bueno, guardo un amor muy inmenso por Madariaga. Tengo muchos familiares en Madariaga, primos, somos una familia muy numerosa, así que tengo primos más chicos, más grandes, primos de mi edad. Porque además sabemos, Vane, que Madariaga y Pinamar, a ver, Pinamar nació de Madariaga, es decir, Totalmente. nos une un montón de cosas. Sí, nos une muchas cosas, gente que constantemente viene a trabajar, y bueno, y también muchas amistades, ¿no? Porque y los primos que nos acompañaban. Los primos me llevaban a bailar al Club Cosme, me llevaban a bailar a la esquina, así que tengo muy, muy buenos amigos, muy lindos recuerdos. Y sí, y nosotros nacimos de Madariaga. Tal cual. Bueno, nacimos, pero en un momento nos independizamos, Pinamar empezó a crecer. Sí. Y yo bien decía, vos conocés todos los rincones de Madariaga, pero también conocés los de Pinamar y los conocés muy bien. Pero no sos la única persona que conoce muy bien este lugar. Hace poquito teníamos la posibilidad de recorrer este hermoso lugar, donde vemos cuadros de los primeros años de la ciudad de Pinamar, y hubo una persona que miró un cuadro y dijo: estas son las manos de mi papá. Y hacía referencia a los primeros pinitos que se plantaban cuando no había nada. Nada. ¿De quién hablamos? De mi papá, de Coco Rinaldi. Él se llama Jorge Rinaldi. Y él seguramente hablaba de su padre, que es mi abuelo paterno, Bautista Rinaldi. Bautista Rinaldi es un italiano que, como muchos inmigrantes, viene escapándose de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, y estuvo en varios lugares de la Argentina, estuvo un tiempo en Bahía Blanca, después llegó acá a Charles a trabajar en la estancia desde donde después se gestaría todo lo que hoy en día es Cariló. Y un tal señor Álvarez, que estaba en Ostende, lo contacta que era el chofer del arquitecto Jorge Bunge, lo contacta con el arquitecto, porque se necesitaban personas que trabajasen bien la tierra. Fines de la década del 30 se estaba gestando el proyecto de Pinamar. Así que mi abuelo Bautista Rinaldi comenzó a trabajar en el vivero, es considerado un pionero, una de las primeras personas, cuando no había nada. Cuando Bunge llegó con un jeep y con una carpa, nada más. Claro, con un proyecto y con sueños en su maleta, como quien dice. Exactamente. Tu abuelo lo mamó, tu papá lo mamó, vos lo mamaste. Sí. Y estamos hablando de por ahí la parte paterna. ¿Y qué mamaste de tu abuelo materno? Bueno, también el abuelo José Cornide, mi papá, ya digamos de joven,
se pone de novio con Mirna Cornide, hija de don José Cornides. Ellos son 8 hermanos, y mi abuelo José vino a trabajar a la primer farmacia de Pinamar. Él aplicaba inyecciones, trabajaba todo el día, y después compra esa farmacia que quedaba donde ahora está, digamos, la heladería Munchis, ahí atrás, donde era todo lo que era el primer centro comercial de Pinamar. Ahí estaba la farmacia de mi abuelo José Cornide. La única que habrá habido en ese tiempo. La única que había. Sí, el primero empieza a trabajar como empleado y después consigue comprar la farmacia. Tiene sus 8 hijos y mi mamá Mirna, ama de casa, que por ahí no se la ve mucho porque no es de mucho salir, es una de las mayores de los Cornide. Así que bueno, mi abuelo también, tengo muchas anécdotas de él. Tuvo una fábrica de ladrillos, también tuvo campo, bueno, se dedicó a la construcción. Y bueno, y tengo un montón de primos, imagínate, 8 hermanos. Sí, pero aparte, esto que vos decías, ¿no? Por ahí mi mamá es muy perfil bajo. Muy perfil bajo. Es que la historia se ha construido en base a mucha gente silenciosa. Sí. Pero que si no hubieran estado, hoy Pinamar, por ejemplo, no sería lo que es, ni Vanessa estaría acá. Exactamente. Porque también estamos hablando de tu papá, pero me imagino que tu mamá tiene mucho que ver en lo que sos vos hoy. Sí, y también la importancia del rol, ¿no? Porque muchas veces se habla de los pioneros, de las personas, los hombres que venían y que con mucho esfuerzo hacían, pero también el rol de la mujer que los acompañaba, ¿no? Que por ahí a veces no son muy nombradas. Bueno, mi mamá es una de ellas, siempre cuidándonos en casa, así que... Bueno, y le mandamos un beso entonces a la mami, a los hermanos, que tanto tienen que ver con esta protagonista que hemos elegido en el día de hoy, Tras la Huella, que tiene su origen, y vaya si lo tiene, y qué legado. Se siente una mochila con tanta historia, con tantos pesos, de llevar la historia presente de Pinamar. No sé si una mochila, yo me siento feliz y me encanta escuchar en las reuniones familiares cómo fue el Pinamar de antes y cómo hicieron y el sacrificio. Imagínate que... Bueno, mi papá tuvo 2 hermanos, uno que falleció hace poco, y mi tía Lucy, que es mi madrina, que es la primera persona nacida en Pinamar. Y ella a veces nos cuenta que ella me dice, a mí no me gusta el mar. Y yo le digo, ¿cómo, tía, un mar tan hermoso, tan divino? Y me dice, porque vivíamos en una casillita de madera y cada vez que el mar crecía, como no había contención, no había pinos, nada, se nos llevaba todo. Y bueno, también recalcar eso, ¿no? Qué importancia, la importancia de los pioneros que se aguantaron de todo, porque acá no había nada, las condiciones eran muy adversas y a pesar de todo apostaron con mucho amor y con mucho esfuerzo el proyecto de Pinamar. Y déjame que te cuente también la historia de mi abuelo Burel. ¿La puedo contar? Pero cómo no, con mucho placer. Porque también me parece que es importante mencionarlo en Ostende. Cuando en el año 1908 llegan los europeos Fernando Robet y Agustín Poli en barco y le compran un sector de tierras a Manuel Guerrero para fundar Ostende. En ese barco venía un francés que se llamaba Jean-Marie Burel, y que en realidad lo mandaba el ejército de su país a comprar caballos a Navarro, provincia de Buenos Aires, y en el barco, en el viaje, tanto tiempo se hace amigo de Robet y le cuentan del proyecto que están a punto de crear, y él decide quedarse en Ostende, no fue a comprar los caballos a Navarro. Se comienza a gestar este proyecto de Ostende, se empieza a hacer la Rambla, se empieza a hacer el muelle, se empieza a hacer el viejo Hotel Ostende y él empieza a hacer un barcito en el acceso al muelle. En el año 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, de alguna manera se quedan sin dinero los fundadores para sostener el proyecto y se van, y este francés no se fue de Ostende. Conoce a una mujer de Maipú y tiene a sus 9 hijos, él es el partero de todos y nacen todos en Ostende. Y los pone a trabajar. Este francés hacía de todo, era carpintero, galponista, pintor, cocinaba como los dioses, había hecho el barcito en el acceso al muelle que se lo había alquilado a 2 personas de Madariaga, que el barcito se llamaba El Viejito del Acordeón, muy icónico.
Y bueno, y por otro lado, a fines del 30 venía Bautista Rinaldi a trabajar con Bunge en el vivero. Bautista, cuando terminaba sus labores, como en Pinamar no había nada para hacer, se iba caminando por la playa a tomar un copetín al barcito del viejito del acordeón, y ahí conoce a una de las hijas del francés, a María Isabel. Se casan y nace mi papá, mi tía Lucy y mi tío Omar. Así que bueno, que imagínate cómo no me va a gustar hablar de la historia si la estoy mamando todo el tiempo desde chica, por parte de mi padre, por parte de mi madre. Y me parece muy importante revalorizar a las personas que llegaron por primera vez y que hicieron mucho por este lugar, porque realmente era todo muy adverso, más allá de que me parece que también es sumamente loable poder reivindicar a todos los que permanentemente hacen la historia y todos los nuevos ciudadanos, ¿no? Pero tengo un amor muy profundo por las raíces. Se entiende y se nota. Yo le preguntaba a Vanessa si se sentía un peso. Me parece que ya nos quedó más que claro. Siente un orgullo impresionante y me encanta que así sea. ¿Y saben cómo lo demuestra? Lo vamos a hablar en el próximo bloque. Seguimos en Tras la Huella y me encantan los cortes porque son tan ricos. Sigo recabando historias, sigo conociendo un montón de personas que tanto han dejado aquí a nuestra comunidad. Personas, como decíamos, Vane, que quizás son silenciosas, que quizás la gente no las conoce. Hay que hacer el libro, Vane, te comprometo ya mismo. Bueno, sí, la verdad que a veces lo pienso, pero bueno, eso requiere, digamos, mucho tiempo, mucha producción y mucho trabajo. Pero sí, por supuesto que me encantaría. Bueno, ahí está, parte del legado. Sabemos que tenés muchísimo de experiencia también por tu formación. ¿Qué es lo que yo decía? La gente que quizás no sea de Pinamar igual te conoce porque trabajás en la Secretaría de Turismo, porque sos una de las guías que aman la ciudad y lo transmiten. Gracias. Me consta porque he hecho estos recorridos y bueno, Sí. ¿cuáles son los que, a ver, no vamos a comprometer a nadie, pero ¿cuáles son los que realmente decís te late el corazón y te emocionás contándole a la gente? Bueno, como hablamos hace un ratito, casi todas mis guiadas tienen un fuerte, digamos, compromiso con la historia. Seguramente por mi familia, por toda la historia de mis familias, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque el turista que viene y que descubre Pinamar por primera vez, lo hermoso que es Pinamar, también me pregunta, bueno, y a ver, no todo el mundo sabe que los pinos de Pinamar fueron plantados. Hay personas que por ahí se piensan que los bosques son naturales y no, hay que explicarles que hubo todo un trabajo, que hubo un vivero, un proyecto, que hubo un montón de vidas que trabajaron para eso. Realmente por ahí esas son las guiadas que más me gustan. Y aparte porque Pinamar, a pesar de que es reciente, esto que decíamos, se emancipó de alguna forma de Mariaga, sí, pero tiene muchísima historia. Han pasado grandes personalidades que también dejaron sus huellas. Sí. En los circuitos, bueno, por ejemplo, les hablo en la época del cine dorado nacional, en la década del 50, que Pinamar recién estaba surgiendo, que había artistas muy famosos a nivel nacional que venían a veranear a Pinamar e hicieron sus casas en Pinamar. Como la casa de Susini, también tenía su casa Palito Ortega, Miguel Ángel Magaña, Luis Sandrini, Los Bo. También, por ejemplo, me ha tocado este verano hacer un circuito nuevo que me encantó, que aprendí un montón, que es el circuito que se llama Las Huellas de Clorindo Testa. Clorindo Testa, un arquitecto, por ahí ya no hablando tanto de la historia, sino dentro de la arquitectura argentina muy disruptivo, un arquitecto moderno, que él trabajó en la urbanización de Pinamar, que por ahí nadie, no sé si nadie, pero pocas personas lo saben, y él hizo su casa y veraneó en esa casa en Capotesta, en Pinamar Norte, durante 10 años con su familia. Tuve la oportunidad de hablar con su hija Joaquina, y es un aprendizaje muy grande para mí. Y en las guiadas me retroalimento mucho con la gente, porque la gente también me va contando cosas. Por ahí cuando hago las guiadas en el Viejo Te los Tende, que es un hotel que abrió en 1913 y aún hoy en día sigue abriendo sus puertas, hay personas que me traen fotos y me dicen, mi abuelo vino acá, mi mamá, y bueno, para mí eso es muy rico, es muy lindo, me encanta hacerlo.
¿Sos consciente de que estás contando la historia de mucha gente que ha escrito, ¿no? Su historia aquí en la ciudad de Pinamar, pero que vos sos protagonista también? Esto de que estás viviendo, te estás retroalimentando y también a su vez estás escribiendo tu propia historia y estás dejando un legado. No sé si soy tan consciente de eso. Me gusta mi realidad profesional, me gusta mucho, amo lo que hago y eso me parece tan importante. Y es también lo que le transmito todo el tiempo a mi hija, que tiene que seguir su intuición y que todo lo que haga, lo haga con el corazón. Y me consta, no solamente de tu hija, sino que todos aquellos que te conocen, esto decíamos, lo mamaste, pero hay mucha gente que ha mamado historia y quizás no se ha comprometido tanto. En tu caso personal, sí. Y parte de tu emprendimiento tiene que ver con esto, con Experiencia Pinamar. ¿De qué se trata? Bueno, justamente eso. Yo hace 20 años que trabajo en la Secretaría de Turismo, soy técnica superior en turismo y guía de turismo, me recibí en el Instituto Gabriela Mistral, amé ese instituto porque venían profesores desde La Plata, me acuerdo, excelentes profesores de Mar del Plata, y bueno, y me recibí y no empecé a trabajar enseguida, ¿no? Trabajaba de otras cosas y realmente cuando tuve la posibilidad de ejercer mi profesión, que fui contratada por la municipalidad, para mí fue muy lindo y muy importante. Mi hija era bebé, era re chiquita, eso me costó un poquito, pero bueno, lo pude hacer y también creo que es importante, ¿no? Que mi hija vio que yo me fui desarrollando profesionalmente y que amaba mucho lo que hacía. Y bueno, digamos que en la Secretaría una de las funciones que siempre más me gustó hacer es el rol de guía de turismo, más allá que hago muchas otras cosas. Y en un momento dije, ¿por qué no hago yo mi propio proyecto? Si a mí me gusta tanto, porque en la municipalidad no puedo estar todo el tiempo guiando porque se requieren otras funciones. Y bueno, y me largué un poquito antes de la pandemia. Llamé a un diseñador que es una persona que conozco, amiga, y le dije, mira, quiero hacer un logo que tenga mucha identidad con Pinamar, quiero contar la historia de Pinamar hacia los turistas, pero también la historia de la ciudad de Pinamar, y que los pinamarenses conozcan lo que yo hago para que ellos me repliquen. Y bueno, y ahí arrancó la piña, que es mi loguito de Experiencia Pinamar, y ahí arranqué. Me cuesta mucho, la verdad, porque por ahí el turista que viene en verano a la playa no está muy acostumbrado a contratar un guía de turismo, pero bueno, ahí voy, digamos, con la perseverancia. Hay que ver que tampoco no vivo exclusivamente de eso, entonces tengo tiempo para desarrollarlo mucho más y para, digamos, poder aguantar en el tiempo que vaya creciendo de a poco el emprendimiento. Es un bebé que está dando los primeros pasos. Sí, y la arena a veces cuesta también, sabemos. Sí, y más si está cerca del mar, viste que nos tendemos a hundir. Sí. Pero, no sé, me imagino, ¿no? Aquellos que vienen, quieren conocer Pinamar, ya sabemos, Vanessa Rinaldi, Experiencia Pinamar. Y me imagino hoy a través de las redes. ¿Surge también esto de hacer historias o empezar a contar también? ¿La gente te pide eso? Claro, bueno, buena pregunta. Vos sabés que en realidad cuando empecé a desarrollar Experiencia Pinamar, digo, ¿cómo irrumpo? Y yo no tenía ni idea de manejar redes. Y bueno, me largué y me acuerdo que al principio dije, bueno, yo tengo que contarlo, tengo que grabarme. Medio como que los primeros videos me daba un poquito de vergüenza, después dije, ¿por qué estoy haciendo lo que siento? Estoy guiando ante las personas que por ahí no me pueden ver presencialmente. Y así me fui animando y la verdad es que hoy en día las redes sociales para mí son fundamentales para difundir mi proyecto. Aparte estamos hablando de un Pinamar para el mundo, como tanto se dice, ¿no? Sí. Aquellos que quizás tienen este anhelo, ¿por qué no? Aquellos belgas que dicen, ¿Ostende? ¿Dónde? ¿Cómo nació? Bueno, te buscamos en redes, Experiencia Pinamar. Sí. ¿Y qué transmitirle a aquellos que quizás están en la ciudad de Pinamar? Por diferentes circunstancias vinieron a la temporada. Sabemos que son nuevos, todavía les falta esto de las raíces, de una persona que ama el lugar y que tiene todas las raíces. Bueno, lo que me sucede justamente es que en mis guiadas vienen muchos nuevos ciudadanos. Después de la pandemia la ciudad cambió totalmente, vino mucha gente a vivir y entonces muchos de esos nuevos ciudadanos que por ahí hace un año que están, 2 años o meses,
vienen un poco a buscar también un grupo de pertenencia y a saber un poquito más de esta ciudad. Y por ahí también porque están acostumbrados a consumir actividades culturales en Buenos Aires, mayormente viene mucha gente de Buenos Aires. Así que bueno, ahí también eso es un buen lugar como para explorar con ellos, ¿no? Y están como muy entusiasmados los nuevos ciudadanos de Pinamar en conocer nuestra historia. De hecho, tenemos que hacer un poco de mea culpa a aquellos que vivimos hace años, ¿no? Ellos aman mucho más la ciudad antes porque la conocen antes, se interesan de conocerla antes que muchos de los que vivimos hace tiempo, ¿no? Claro, sí. Por ahí a veces sucede, no es que me parece que a las personas les puede llegar a interesar, pero bueno, por ahí también si la oferta no está en comunicarla, cuesta un poquito, ¿no? Y entonces también uno de mis objetivos fue ese, ¿no? A través de mis redes o a través del Facebook, que por ahí es otro público, y a través de mis guiadas presenciales, llevarles la historia a todas aquellas personas que viven en Pinamar o a los nuevos ciudadanos o a los turistas. Están los que vienen por primera vez y descubren, están los propietarios no residentes que tienen casa hace añares y que les encanta porque ellos vieron cómo crecía Pinamar, entonces quieren revivir épocas. Bueno, para todos ellos. Bien, ese fue el mensaje, pero ya para cerrar, Vane, tenemos nuestros seguidores, Tras la Huella, Orígenes y Legados, que buscan estas historias. Hoy quiero que te dirijas a ellos, que conocen nuestra historia, que son los que han pasado quizás por aquí, que vos les puedas dar un mensaje. Me parece sumamente importante darle valor a nuestras raíces, a nuestras tradiciones, a nuestra historia, es saber cómo surgimos, de dónde venimos, quiénes somos. Y me parece sumamente importante también dejarle ese legado a nuestros futuros ciudadanos, a nuestros hijos, a los que vienen. Tal cual. Y que aquellos que todavía no han pasado por este sillón se animen a hablar. Tienen tanto para dejarnos a las futuras generaciones. Así que los esperamos en la próxima edición de Tras la Huella. Vane, muchísimas gracias por estar. Un placer. Hasta la próxima. Mi sangre lleva secretos en mi cuerpo y mi silencio conoce mi dolor. Mi alma guarda un misterio desde el origen de mis tiempos, latiendo en mi corazón. Tantas preguntas que jamás he respondido. Le pregunté a mi destino, a los caminos y al sol. Hay una esperanza que me guía y que vive conmigo, como un tesoro escondido en mi interior.